¿Qué tal, collacios? Estamos aquí en Peruvieu y vamos a entrugar a la gente qué opina sobre los estereotipos del asturiano. Vamos a ver qué nos cuenten. Hola, perdona, ¿puedo hacerte unas preguntas? Sí. La primera, ¿qué opines de la gente que dice que el asturiano solo se fala nos pueblos y é falado pola xente maior? Home, yo creo que puede tener algo de razón, ¿eh? Yo por Oviedo puedo escuchar de alguna expresión asturiano, pero no nada ahí fuera de lugar. O sea, luego vas para Somieu o para Cangas del Narcea y escuches otra lengua. O sea, ¿tú crees que la gente del occidente no se entiende con la gente del oriente? Home, pues yo creo que por experiencia propia tengo familia para Cabrales y familia para Corias y cuando hay comidas familiares entiéndense bien. Otra cosa es que tengan expresiones como aquí en Asturias fales de una manera y en Madrid de otra o en Sevilla de otra. Pero por lo demás yo creo que se entienden bien. Y para afinar, ¿qué opinas acerca de la intención de hacer el asturiano lingua oficial? Hombre, yo oficial hacíala, pero ya desde hace ya bastantes años. Otra cosa es que no quieran. Eso ya no está dentro de lo que yo pueda decir o no. Bueno, muchas gracias. Nada, Muy buenas. ¿Podemos hacerte unas entrugues? Sí, Lo primero, ¿estudiaste algo de asturiano en el colegio? Sí, toda la etapa primaria y en parte secundaria estuve estudiando asturiano. Vale, pues vamos a hacerte unas entrugues sobre qué piensas o qué opines sobre que la gente dice que el asturiano es una lengua que no se fala y que no vale para nada. Bueno, y es aplicable también al castellano en todas partes del mundo. Y una lengua que como tal tiene que respetarse y falarse y de la importancia que tiene en su contexto. Por ejemplo, y a nivel cultural, hay gente que dice que la lengua asturiana, pues que no hay cultura de ella, no hay obras, no hay música. Tú, por ejemplo, escuches algo de música en asturiano. Y es la opinión de la gente que no comparte esa opinión. Yo, por ejemplo, escucho mucho rock en asturiano y es como si alguien dice que la música clásica no es importante por su opinión. Yo creo que cada uno tiene la suya y como tal debe respetarse, pero sí, hay una oferta bastante amplia de cultura en asturiano, música, deportes, tiene que respetarse y tiene que darse el valor que tiene. Entonces, ¿tú estás a favor de la oficialidad del asturiano o piensas que llega algo que puede ser difícil de conseguir? Sí, por supuesto. Yo estoy en favor de la oficialidad del asturiano, así como el resto de lenguas que se falen en cualquier contexto, siempre y cuando tengan un valor y una estructura como lo tienen en este caso el asturiano. Sí. Muchas gracias. Perdona, ¿podemos hacerte unas entrugues? Sí. Son relacionadas con la lengua asturiana. La primera es, ¿qué opinas de la gente que dice que el asturiano nada más se fala en escasez y no se usa en relaciones sociales? Bueno, y es cierto que en las relaciones sociales no se emplea tanto, pero también es verdad que a veces usamos expresiones del asturiano que pensamos que vienen del castellano. La otra es ¿qué opinas de que haya padres o madres que no envíen a los fíos a estudiar asturiano en el colegio porque dicen que no vale para nada y no va a servir para nada? Bueno, a mí me parece muy importante que los escolinos aprendan el asturiano porque es parte de la historia y la cultura de la su comunidad y también para que no se pierda la lengua, para que siga transmitiéndose en las generaciones. Y por último, ¿opinas que el asturiano es una lengua o es más un dialecto? Yo pienso que es una lengua porque tiene vocabulario propio, puedes comunicarte con ella. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues esto es lo que opina la gente de Oviedo, que es importante que los niños aprendan el asturiano en el colegio, porque es parte de la nuestra cultura, que aunque no falemos perfectamente la lengua, usamos algunas expresiones y conceptos que sin darnos cuenta son propios del
del asturiano y en definitiva que hai que seguir luchando para facela oficial. Vémonos en próximos vídeos.